¿Y si todo lo que creía saber sobre el origen de la creación estuviera incompleto? ¿Y si el jardín del Edén no fue el primer paraíso creado por Dios, sino solo el reflejo de algo mucho más grande, y ya corrompido? Prepárate para descubrir un secreto oculto entre las páginas mismas de la Biblia. Un paraíso celestial que existía antes de Génesis. Y aún más, el verdadero lugar donde nació el mal, mucho antes de que Adán fuera formado del polvo. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Hoy vas a comprender por qué el mayor conflicto de toda la historia comenzó en el cielo, y no en la tierra. Lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo la manera en que entiendes la creación, la caída de los ángeles, y tu propio propósito en la eternidad. Desde pequeños, nos enseñan que todo comenzó con Dios creando el mundo, al ser humano y al jardín del Edén. Pero, ¿y si esa no fuera la verdadera raíz de todo? ¿Y si, antes de Adán, ya existiera un reino glorioso más allá de lo físico, habitado por seres espirituales en comunión directa con el Creador? Esta idea puede sonar radical, pero dista mucho de ser fantasía. Existen textos antiguos, tanto dentro como fuera de la Biblia, que apuntan a la existencia de un paraíso anterior. Un Edén celestial, creado como morada de los seres celestiales, mucho antes de la aparición de la humanidad sobre la tierra. Un lugar de luz, gloria y armonía, que también fue el escenario de uno de los eventos más trágicos de toda la eternidad, el nacimiento del mal. En Ezequiel 28, el profeta describe una figura enigmática. Estuviste en Edén, el jardín de Dios, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este personaje no puede ser Adán. Se lo describe como un querubín ungido, cubierto de piedras preciosas, una entidad de esplendor celestial. La pregunta entonces es inevitable: ¿de qué Edén estamos hablando? Esta escritura ha llevado a teólogos e investigadores bíblicos, desde México hasta España, a concluir que existía otro Edén, ubicado en una dimensión espiritual anterior al mundo físico. Ese querubín sería nada menos que Luzbel, aquel que cayó no por tentación externa, sino por haber deseado ocupar el trono mismo de Dios. En Isaías 14, se lo llama Lucero, hijo de la mañana, y su caída fue provocada por el orgullo de querer ser igual al Altísimo. Lo que muchos aún no comprenden es que esta rebelión no comenzó en la tierra. No fue en el Edén de Adán donde el mal tuvo su origen. Fue en un reino celestial, puro en esencia pero vulnerable por el libre albedrío. Un solo corazón se exaltó, y así, el paraíso original fue herido. Esta fue la primera gran caída de la creación. El libro de Enoc, un texto apócrifo de alto valor histórico, menciona a los ángeles vigilantes, seres celestiales que habitaban ese dominio espiritual. Algunos de ellos, dominados por el deseo, descendieron a la tierra para unirse con mujeres humanas. De esa unión prohibida nacieron los Nepilim, gigantes violentos que corrompieron la creación. Pero antes de ese acto físico, hubo una ruptura mayor, una rebelión silenciosa, nacida desde dentro. El Edén celestial fue el escenario de la primera guerra espiritual. La tierra aún no existía tal como la conocemos, pero el mal ya había contaminado el reino más sagrado. Esta revelación transforma completamente nuestra forma de leer el Génesis. Adán y Eva no fueron creados en un mundo neutral. Ellos nacieron en medio de una guerra en curso. El jardín del Edén no fue el primer paraíso, fue un intento de restauración, una respuesta divina al caos celestial. Y aquí surge una pregunta profunda: ¿por qué la serpiente ya estaba en el jardín cuando Adán fue formado? Génesis no nos dice de dónde vino. Solo afirma que ya estaba allí, como alguien que conocía bien ese lugar. Si entendemos a la serpiente como una manifestación de Luzbel, todo cobra sentido. Él no estaba visitando el Edén, estaba regresando. No como guardián de la luz, sino como agente de la corrupción. Esta teoría se refuerza en Hebreos 8, 5, donde se afirma que todo lo que existe en la tierra es sombra de las realidades celestiales. El Edén terrenal, entonces, sería una copia imperfecta del jardín celestial.
El reflejo de algo perdido que alguna vez fue perfecto, hasta caer. Comenta ahora: quiero conocer el paraíso antes del Edén. Así sabremos que estás con nosotros en este viaje revelador. Si el Edén terrenal fue en verdad el reflejo de un paraíso anterior, entonces tal vez debamos releer la Biblia con nuevos ojos, más atentos, más profundos. Hay una línea invisible que une lo que se perdió en el cielo con lo que fue recreado en la tierra. Y esa conexión recorre toda la Escritura. En el libro de Job, capítulo 38, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Cuando alababan juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esos hijos de Dios no son humanos. Son seres espirituales, creados antes del inicio del mundo material. Eso indica que ya existía vida, orden y celebración en los cielos antes incluso del Génesis. Pero, ¿de dónde vinieron esos seres? ¿Dónde habitaban antes de la fundación del mundo físico? La respuesta puede estar en un concepto casi olvidado por la tradición moderna. El reino celestial original, una morada creada por Dios fuera del tiempo, donde la luz no encontraba oposición. Ese lugar es raramente descrito en detalle, quizás porque fue profanado antes de que el hombre siquiera existiera. Pero su eco resuena a lo largo de toda la Escritura, como un susurro ancestral. En Apocalipsis 12, leemos sobre una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón. Y el dragón, llamado antigua serpiente, diablo y Satanás, es expulsado junto con sus ángeles. Observa bien, si hubo guerra, es porque había un reino celestial estructurado. No era un vacío, sino un dominio real, habitado, funcional. El mal no surgió como creación de Dios, sino como resultado de una elección libre, nacida en el corazón de un ser exaltado. Ese ser, revelado claramente en Isaías 14, es Luzbel. Aquel que quiso ascender sobre las estrellas de Dios, sentarse en el monte de la congregación y ser semejante al Altísimo. Pero fue arrojado a la tierra. Ahora piensa, ¿y si esa tierra no es solo el planeta físico, sino un plano inferior de existencia? Un nivel espiritual degradado, donde los rebeldes fueron confinados. Esta hipótesis encaja con textos como el libro de los Jubileos, que afirma que el jardín del Edén terrenal fue plantado conforme al modelo de un jardín celestial. Es decir, el Edén humano no fue una invención desde cero, sino un intento por replicar algo que ya existía y que fue perdido. Y donde hay una réplica, es porque lo original fue destruido. Donde hay restauración, es porque hubo ruina. El Edén terrenal fue la respuesta de Dios a una herida espiritual previa. Y lo más inquietante es entender que la caída en los cielos no puso fin a la influencia de los seres rebeldes. Según el libro de Enoc, los ángeles caídos continuaron actuando entre los hombres. Enseñaron conocimientos prohibidos, brujería, astrología corrompida, forja de armas, manipulación de metales y secretos ocultos. No fue solo una transmisión de saber, fue una filtración de sabiduría celestial corrompida. Estas enseñanzas aceleraron la decadencia de la humanidad. Adán y Eva no fueron ubicados simplemente en un jardín, fueron posicionados en el epicentro de una guerra espiritual activa. Un terreno donde la corrupción había dejado cicatrices profundas. Ahora podemos entender mejor por qué la serpiente estaba allí desde el principio. No era una intrusa, regresaba a un territorio que ya conocía. No era un enemigo nuevo, sino un exiliado antiguo. El Edén terrenal no comenzó en paz. Comenzó con tensión espiritual. Y este entendimiento nos lleva a una reflexión vital. ¿Acaso la creación del ser humano fue una estrategia de restauración? ¿Fue el hombre formado por Dios como una respuesta al fracaso de los cielos? Hecho del polvo, sí, pero portador del aliento divino. Si esto es así, entonces tu existencia cobra un peso inmenso. No fuiste creado solo para existir, fuiste creado como respuesta al caos. Como un reflejo de la gloria que un día fue traicionada. La narrativa bíblica deja de ser una historia de fe para convertirse en un documento cósmico de reconciliación.
El hombre, hecho a imagen de Dios, aparece como un agente de restauración, una pieza clave en una historia que empezó mucho antes de Génesis 1. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste que tu propia existencia está conectada con un conflicto espiritual milenario? ¿Has reflexionado que el Edén de Adán es en realidad la continuación de un drama antiguo, celestial? Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Aquí revelamos verdades olvidadas, con valentía y profundidad. Si comprendemos que el jardín del Edén terrenal fue un intento de Dios por restaurar lo que se perdió, entonces Adán no fue simplemente el primer hombre. Fue un nuevo guardián. Un sustituto colocado donde otros, ángeles de gloria, ya habían fracasado. Es como si el Señor estuviera reconstruyendo, capa por capa, el paraíso original. Pero ahora en otro plano, no en los cielos, sino en lo físico. Y es allí donde el simbolismo del Edén cobra una profundidad extraordinaria. En Génesis 2:8 está escrito: «Y plantó Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado». Esto muestra que el jardín fue plantado después de la creación del hombre, no antes. ¿Por qué Dios no reutilizó el jardín celestial? Tal vez la respuesta está en su propia esencia divina. Dios no solo restaura, Él reinventa. El Edén terrenal fue más que un huerto. Fue un altar. Un espacio sagrado, diseñado para ser la morada de su imagen. El hombre no es como los ángeles. Fue moldeado del barro, pero lleva en sí el aliento de lo eterno. No solo sirve, gobierna, cultiva, da nombre. Pero Adán y Eva no fueron colocados en un lugar neutro. Entraron a un territorio espiritualmente marcado. La serpiente ya estaba allí. No como invasora, sino como un espectro del pasado, una sombra antigua al acecho. Este detalle cambia completamente la narrativa. El Edén no fue un paraíso intacto, sino un campo de batalla potencial. Un terreno de segunda oportunidad, pero con heridas abiertas. Dios plantó un nuevo jardín, sí, pero el mal no había sido destruido. Solo había cambiado de plano. El conflicto espiritual fue trasladado. Y ahora, la tierra se convirtió en el nuevo campo de esa batalla eterna. Por eso el Edén terrenal tiene tanta simbología: el árbol de la vida, el árbol del conocimiento, el río que se divide en 4 brazos. Todos ellos son ecos de una realidad celestial anterior. Como si Dios estuviera reflejando, en el plano físico, los símbolos de una gloria que fue traicionada. La misión de Adán, por tanto, no era solo vivir, era proteger, obedecer, restaurar. Sin saberlo, llevaba sobre sus hombros la oportunidad de revertir el caos celestial con su fidelidad. Pero así como Luzbel cayó por orgullo, Adán cayó por desobediencia. La historia se repitió. No por casualidad, sino como reflejo de una ley espiritual profunda. Toda criatura dotada de libertad también carga con el peso de la elección. Y aún así, Dios no destruye, redirecciona. Al expulsar a Adán y Eva, Dios coloca querubines con una espada de fuego para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esta imagen no es solo simbólica, encierra una revelación espiritual poderosa. Esos mismos querubines son descritos en Ezequiel como seres envueltos en fuego y luz, en constante movimiento alrededor del trono divino. En el Apocalipsis, aparecen ante el Cordero, en adoración eterna. Entonces, ¿por qué estarían custodiando un jardín en la tierra? La respuesta puede ser profunda, porque el Edén terrenal estaba conectado directamente al Edén celestial. Era como si Dios hubiera establecido un punto de intersección entre mundos. Un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Un santuario viviente. Y cuando ese lugar fue profanado, los guardianes celestiales retomaron su función primordial: proteger el camino sagrado hasta que fuera reabierto. Pero ahora, ese camino ya no sería accesible por fuerza ni por mérito. Sería reabierto con sangre. La promesa de restauración no empezó con Jesús. Aparece ya en Génesis 3 y 15. Allí,
Dios declara que de la descendencia de la mujer vendrá quien aplastará la cabeza de la serpiente. No es solo una profecía, es el inicio de un plan cósmico de redención. Un plan que atraviesa siglos, involucrando pactos, profetas, reyes, exilios, sacrificios, hasta llegar al Mesías. Y todo por una sola razón: restaurar lo que fue perdido, incluso el Edén celestial. Observa bien, la historia de la salvación no empieza con la caída del hombre. Comienza con la caída de los ángeles. La Biblia, entonces, no es solo el relato de la redención humana, sino el registro de una batalla espiritual que lleva milenios en curso. Y tal vez la pregunta más importante no sea ¿qué creó Dios?, sino ¿qué quiere Dios restaurar? ¿Y será que todo este camino de fe, dolor, redención y esperanza es en realidad una ruta de regreso? ¿De vuelta al primer jardín? ¿De vuelta al lugar donde todo comenzó? Si la caída de Adán fue solo un capítulo más dentro de un conflicto que comenzó en los cielos, entonces la redención prometida nunca tuvo al hombre como único objetivo. Es más amplia, más profunda. Es una restauración total, que abarca lo visible y lo invisible, el tiempo y la eternidad. Antes de que el hombre fuera formado, la gloria ya había sido herida. Y desde entonces, el plan de Dios no fue solo salvar almas, sino reconstruir aquello que una vez fue perfecto, el paraíso celestial. Muchos ven la Biblia como una línea recta entre caída y redención. Pero si miramos con más atención, parece un círculo. Génesis y Apocalipsis se reflejan, conectando el principio y el fin con un hilo invisible: el jardín. En Apocalipsis 2:7, Jesús dice: «Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios». Ese mismo árbol fue custodiado por querubines tras la caída de Adán. No desapareció. Fue protegido, reservado. Esto nos muestra que el verdadero paraíso aún existe, y espera a los vencedores. Esa misma imagen se repite en Apocalipsis 21, cuando Juan ve un cielo nuevo, una tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo. En el centro de esa ciudad sagrada está nuevamente el árbol de la vida, alimentado por un río de aguas puras. Es como si el Edén original estuviera regresando, pero ahora incorruptible. Pablo, en 2 Corintios 12:4, afirma haber sido arrebatado al tercer cielo, donde escuchó palabras que no le es lícito al hombre repetir. A ese lugar lo llama paraíso. Es decir, no se trata de una metáfora futura, sino de una realidad presente en otra dimensión. Un espacio espiritual que aún palpita, invisible a los ojos, pero real para la fe. Y si ese lugar existe ahora, entonces la promesa de la Biblia no es solo sobre un futuro lejano. Es sobre un retorno inminente. Cristo es el puente entre los dos jardines. Él es llamado el último Adán, y ese no es un título poético, es una clave teológica. El primer Adán cayó en el jardín terrenal, el último triunfó en el jardín espiritual. En Getsemaní, Jesús enfrentó la tentación final. Y allí, donde el sudor se mezcló con sangre, Él cambió el rumbo de la historia. En la cruz, no solo venció el pecado, reabrió el acceso al paraíso. Por eso, al ladrón arrepentido le dijo: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». No fue una promesa simbólica, sino la afirmación clara de un lugar. Un jardín real, que sobrevivió al tiempo y a las tragedias espirituales. Y esa restauración no será solo espiritual. El Apocalipsis lo deja claro: el paraíso descenderá. La nueva Jerusalén tocará la tierra, y no habrá más llanto, ni muerte, ni dolor. El antiguo Edén, contaminado, será sustituido por uno nuevo, eterno, inviolable. La Biblia comienza con un jardín perdido y termina con un jardín restaurado. Pero entre esos dos puntos, hay un camino marcado por sacrificios, promesas y reconciliación. Y en el centro de esa jornada está Cristo, quien reconecta el cielo con la tierra, el principio con el fin, el hombre con el Dios que lo formó.
El Edén celestial será el destino final. Pero solo para los que perseveran. Solo para los que no se rinden ante la corrupción de este mundo. Solo para quienes eligen la reconciliación y no repetir la caída. Y cuando ese día llegue, todo será diferente. El río de aguas vivas, mencionado tanto en Génesis como en Apocalipsis, volverá a correr en el centro de la creación. El árbol de la vida ya no estará oculto, sino celebrado. Los ángeles que custodiaban su entrada, ahora cantarán para los redimidos que atraviesen sus portales. Ese es el llamado escondido entre las páginas de la Escritura, el llamado a regresar, a reentrar al jardín, no como visitantes, sino como herederos. No como siervos, sino como hijos. Pero el retorno exige algo: fe, arrepentimiento, valentía. No se trata solo de escapar del infierno, sino de anhelar el hogar perdido. El verdadero evangelio no es solo una salida, es un camino de regreso. ¿Y tú, ya has comprendido que la historia de la salvación es, en realidad, una jornada hacia casa? ¿Que el plan de Dios es más que sacarte del pecado, es devolverte al paraíso del que fuiste separado? La narrativa de la creación, tal como la mayoría la conoce, empieza con el barro. Pero, ¿es esa realmente la primera escena? Cuando observamos con atención, vemos que la historia no comienza en la tierra, sino en el cielo. Antes del hombre, antes de la materia, ya había gloria. Y fue en ese entorno de luz que surgió la primera sombra. Luzbel, el más resplandeciente de los querubines, cayó. No por accidente, sino por elección. Y al caer, contaminó el ambiente que una vez fue el más puro. El sonido de la adoración fue interrumpido por la ambición. La luz perfecta fue manchada por orgullo. Y el Edén celestial fue herido. Esa es la raíz del mal. No en la tierra del Edén físico, sino en el corazón de quien estaba frente al trono. El mal no nació entre los hombres. Nació entre ángeles. La tierra, entonces, no surge como el escenario original, sino como un plan de reconciliación. Dios forma al hombre a su imagen y lo ubica en un nuevo jardín. No para descansar, sino para gobernar. Para preservar. Para restaurar lo perdido. Adán falla. Pero, incluso ante esa caída, Dios no destruye. Él diseña algo aún más grandioso. Una restauración definitiva. Un camino de regreso que no dependería de la fuerza del hombre, sino de la entrega de su propio Hijo. Cristo es el nuevo Adán. Él vino no solo para perdonar pecados, sino para reabrir las puertas del paraíso original. No cayó ante la serpiente, la venció. No huyó del dolor, enfrentó la cruz. No se perdió en el jardín, allí inició la redención. En Getsemaní, sudó sangre. En la cruz, la derramó. Y con esa sangre, liberó el portal sellado por los querubines desde el Génesis. El árbol de la vida, protegido desde la caída, ahora está prometido a todo aquel que persevere. El río que fluía en el centro del primer jardín, volverá a brotar en Apocalipsis. Lo que parecía perdido para siempre, será restaurado. Y esta vez, no habrá serpiente. No habrá división. No habrá caída. Pero tampoco habrá entrada fácil. Solo accederá a este nuevo jardín quien elija el retorno. Quien escuche el llamado. Quien rechace al mundo para abrazar el reino. El mensaje de la Biblia nunca fue solo, puedes ser salvo. Siempre fue, puedes volver a casa. La salvación es el pasaje. Pero el destino final es el mismo lugar donde todo comenzó. El lugar donde Dios camina con sus hijos. El Edén no fue un accidente, fue una prefiguración. Un destello de comunión perfecta. El plan de Dios siempre fue más que salvar individuos. Siempre fue restaurarlo todo. Cielos, tierra, relaciones. Y el mismo jardín. Por eso la Biblia comienza y termina con el Edén.
Porque la promesa no era crear algo nuevo, era devolver lo que fue perdido. Y esta historia involucra más que solo al hombre. Involucra ángeles, reinos espirituales, rebeliones, reconciliaciones. Abarca dimensiones que aún no comprendemos del todo, pero que nos afectan profundamente. Tú lo sientes. Una nostalgia que no sabes de dónde viene. Una sed que nada en este mundo puede calmar. Es el eco del Edén dentro de ti. Un clamor silencioso que pide volver. Y Cristo, el pastor de las almas, aún llama, vengan. El camino está abierto. No ignores ese llamado. Porque todo lo que vivimos aquí, cada dolor, cada decisión, cada renuncia, resuena en el reino espiritual. El Edén aún existe. No el de la tierra, sino el del cielo. Sellado, sagrado, reservado. Pero la llave está en tus manos. El paraíso celestial es real. Y está cerca. Cuando descienda, será glorioso. Y los que permanezcan fieles, verán con sus propios ojos lo que se perdió antes de Génesis, y será restaurado después del Apocalipsis. El viaje de la humanidad no es una huida. Es un retorno. No es solo fe, es hogar. Y ese hogar, desde el principio, ha estado esperándote. Por eso, la pregunta no es, ¿de dónde venimos? La verdadera pregunta es, ¿estás listo para regresar? Si este mensaje tocó tu alma, no lo ignores. Comenta abajo, elijo volver al Edén celestial. Así sabremos quién está caminando con nosotros en este viaje de regreso al origen. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este contenido. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.